Más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos a los últimos dos puntos que nos quedan de este apartado, el sentido de la Escritura. El punto 118 dice: un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. Se refiere a sentido literal, sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico. Aquí viene un texto en latín que, traducido al castellano, dice lo siguiente: la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Y aquí los cuatro sentidos. Bueno, primero son dos, literal y espiritual, pero el espiritual se divide en tres: alegórico, moral y anagógico. Por lo tanto, este dístico medieval, que la palabra dístico es como, bueno, pues como un refrán medieval, ¿no? Una especie de refrán para memorizar, como cuando se estudiaba un tema, después se daba como una regla memorizadora para hacer como un resumen de lo aprendido. Eso se llama dístico medieval. Y es tan sencillo como lo siguiente: dice, la letra enseña los hechos, es decir, sentido literal. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió esto, pues el profeta, pues en el exilio, pues exhorta a tener esperanza, tal esto. Y en ese contexto es en el que, bueno, la letra enseña estos hechos. Segundo, la alegoría lo que has de creer. La alegoría, es decir, y aquello que aconteció, Dios envió a Moisés para liberar a los egipcios de la esclavitud. Aquello era una prefiguración de cómo Dios ha enviado a Jesucristo para liberarte a ti de la esclavitud de tus pecados. Y Moisés no era sino pues una alegoría, una imagen de Cristo que te viene a liberar a ti de la esclavitud, por ejemplo. Primero, la letra enseña los hechos. Segundo, la alegoría lo que has de creer. Tercero, el sentido moral lo que has de hacer. Entonces, por lo tanto, yo me debo de esforzarme por liberarme de la esclavitud, porque también existe el pasaje, dentro de ese pasaje se cuenta, ¿no?, cómo algunos egipcios algunos israelitas se quejaban a Moisés: ¿por qué nos has hecho salir de Egipto para estar aquí sufriendo y muriendo en el desierto? Por lo menos en Egipto comíamos cebollas y verduras y comíamos bien. Aquí contigo nos has liberado de la esclavitud, pero aquí sufrimos más. Allí casi mejor era ser esclavos. A veces nos ocurre eso, que queremos que Dios nos libere, pero claro, como para liberarse de nuestros pecados hay que luchar. Pues a veces tenemos nostalgia de las cebollas de Egipto. Y entonces miramos hacia atrás y dice: ¿no vivía yo más cómodo cuando era un pecador que no ahora cuando estoy intentando salir de mis pecados? Por eso dice: el sentido moral lo que has de hacer. Tengo que luchar contra los hábitos que hay en mí, que tiran a la comodidad, que tiran al mínimo esfuerzo, etcétera, etcétera. Y la anagogía, ¿a dónde has de tender? Yo lucho y peregrino hacia la tierra prometida. Hoy esclavo en Egipto, pero mañana libre en Jerusalén. Y mi meta es el cielo. Y cualquier otra meta, pues sería equivocada. Sería un error que yo en el desierto me olvide de a dónde voy. Yo voy a la Jerusalén celestial, yo voy al cielo. Bueno, pues esta pequeña enseñanza de los cuatro sentidos, que además fijaros, es medieval, hoy la podemos aplicar perfectamente a cualquier texto de la palabra de Dios. La letra enseña los hechos, es decir, sentido literal. La alegoría, lo que has de creer, es decir, sentido alegórico. El sentido moral, lo que has de hacer, bien, el sentido moral. Y la anagogía, a dónde has de tender, que es el sentido anagógico o escatológico. Bien, pasamos al siguiente punto. Dice:
A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio puedan madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Ahora, a los exégetas son, digamos, aquellos teólogos, pero que están especialmente dedicados al estudio de la Escritura, a la interpretación de la Escritura, les toca aplicar estos 4 sentidos a la Escritura, poniendo siempre su interpretación pues, en el discernimiento de la Iglesia, o sea, no haciendo una exégesis al margen del magisterio de la Iglesia, sino iluminada por el magisterio, pero siguiendo estos criterios. Aquí también se nos trae otro texto de San Agustín, que dice así, ya leo ya la traducción en castellano: no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Es decir, que un exégeta no cree en el Evangelio únicamente por los descubrimientos que él ha hecho, sino que en el fondo es la autoridad de la Iglesia la que le ayuda a creer, porque, claro, ese exégeta que se ha puesto a estudiar un texto, ¿por qué sabe él que ese texto es palabra de Dios? Pues porque la autoridad de la Iglesia se lo ha dicho, porque la tradición de la Iglesia ha distinguido cuál es el canon de los libros inspirados. Luego, la exégesis no puede hacerse al margen de la tradición de la Iglesia. Repito el texto de San Agustín: no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Luego, un exégeta que estudia la Escritura no puede hacerlo al margen de la autoridad de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI hizo alguna intervención muy interesante dentro del Sínodo de la Palabra, que, si no me equivoco, que creo que fue convocado en el año 2008, y lo que él venía a decir es que mientras que el primer nivel de la exégesis académica está en estos años, en estas décadas del posconcilio, ha tenido un desarrollo muy grande, que es el del conocimiento del sentido literal mediante el instrumento histórico crítico, ¿no?, de cuál fue el texto literal, etcétera. Mientras que ha tenido un desarrollo muy grande, a menudo el segundo nivel, que es el del sentido espiritual de la Escritura, que está constituido por esos 3 niveles que hemos dicho: el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Lo que decía Benedicto XVI es que ese segundo nivel ha desaparecido o ha entrado en crisis de una manera muy fuerte, y esto lógicamente tiene consecuencias muy graves. La primera consecuencia de la ausencia de ese estudio del sentido espiritual de la Escritura es que parece como si la Biblia se convirtiese únicamente en un libro del pasado, como si estudiásemos pues un libro de Platón o de Aristóteles, ¿no?, aplicándole un método histórico crítico. Eso se hace con todos los libros del pasado, ¿no? Se podrían extraer de él consecuencias morales, se puede aprender historia, pero el libro como tal habla solo del pasado. Y la exégesis no es realmente teología, decía el Papa en la intervención que hizo en el Sínodo. Para que la exégesis sea realmente teología, tiene que abrirse al sentido alegórico, al sentido moral, al sentido anagógico. O sea, en vez de ser una exégesis teológica, es meramente historia de la literatura o historiografía. No, y nosotros no podemos acercarnos a la Biblia para hacer historia de la literatura o historiografía. Tenemos que dejar que Dios nos hable en la Biblia y estudiarla de manera que no sequemos el texto, sino que el Espíritu Santo lo haga jugoso, sabroso, para que Dios nos hable en él. Además, también decía el Papa que existe una segunda consecuencia aún más grave, de reducir el estudio o la exégesis meramente al estudio literal, histórico, crítico, ¿no?
dice, curiosamente, cuando ha ocurrido esto, suele ocurrir que hay una ideología detrás de esta manera de hacer exégesis, una ideología, dice el Papa, una hermenéutica, ¿no?, que es secularizada, positivista, cuya clave es la convicción de que lo divino no aparece en la historia humana. Dice el Papa, ojo, que cuando se hace esto, cuando se estudia la Sagrada Escritura de una manera meramente histórico-crítica, como si fuese un texto más del pasado, en el fondo, detrás de esos exégetas que hacen esto y que no buscan el sentido espiritual del texto, hay una ideología que presupone que Dios no nos está hablando a través de este texto. Entonces, cuando, por ejemplo, en la Escritura aparece pues un texto obviamente en el que Dios nos habla, este tipo de exégetas vienen a decir, bueno, pues reducen eso, no, esto es un género literario, esto en el fondo se interpreta todo humanamente hablando y luego ha sido una construcción, porque tienen una ideología que les impide entender que Dios puede actuar en la historia, puede entrar en la historia, puede hacer acciones salvíficas, puede hacer milagros, puede, etcétera. Y se tiene una tendencia tremenda a interpretar todos los textos negando la historicidad de los acontecimientos de la salvación. Porque la exégesis de la que se parte es una exégesis equivocada. Esta fue una intervención que hizo el Papa en el sínodo de la palabra muy importante. Incluso el Papa llegó a poner nombres. Decía el Papa como el llamado Maestrem de la exégesis en Alemania niega, por ejemplo, que el Señor haya instituido la Eucaristía, o dice que el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba y no resucitó históricamente, físicamente. La resurrección no sería un hecho histórico, sino una visión teológica. Y todo este tipo de interpretaciones sucede porque falta una hermenéutica, o sea, un método. Voy a intentar no utilizar palabras complicadas, ¿no? Un método canónico, que es el de la tradición de la Iglesia, para aproximarse a los textos bíblicos. Y se consolida entonces una metodología filosófica profana que niega la posibilidad de que Dios acontezca en la historia. Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues dice el Papa, de esta manera ha ocurrido que ha habido un divorcio entre la exégesis de este estilo y la auténtica teología. Por eso, para la vida y para la misión de la Iglesia, para el futuro de la fe, es totalmente importante, ¿no?, que la exégesis sea completa, sea histórica en su sentido literal, pero tenga también búsqueda de su sentido espiritual, alegórico, moral, anagógico, integrándolo. La teología bíblica y la teología también sistemática son dos dimensiones de una unidad real que llamamos teología y tienen que estar absolutamente unidas a la exégesis. Bueno, lo dejamos aquí, perdonad que nos hemos metido hoy en algunos temas que quizás a algunos oyentes se les hayan hecho un poco abstractos, pero bueno, iremos avanzando poniendo ejemplos concretos para que esto que estamos diciendo pues nos demos cuenta que no es abstracto, sino que es muy real en la forma en la que la Iglesia nos dice que tenemos que aproximarnos, ¿no?, a los textos sagrados. Cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.